nos mantenemos conectados. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Buenas noches, presencia de Dios. ¿Cómo estamos? Si vas a aplaudir, aplaudí fuerte. Qué alegría estar acá. Bueno, una bendición es para mí visitarlos en esta noche. Aguante LB más 25. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dios está haciendo cosas grandes. Amén. Bueno, estamos muy contentos. Saludamos a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales, que nos está mirando y escuchando en este momento. Estamos muy contentos de compartir lo que está haciendo Cristo en medio de nosotros. ¿Cuántos sienten que Cristo está creciendo? ¿Cuántos dicen amén? En cada área de la vida. Es verdad, ¿no? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se hace patente el crecimiento, el aumento de la persona divina? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos muy contentos de estar compartiendo en esta noche, así que vamos a, Dios mediante, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, a compartirles una palabra que está trabajando en mi vida. Mi oración ha sido poder expresar con claridad estos conceptos y más que nada que la presencia y la vida Zoe sea impartida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Decile a que tienes al lado, prepárate. Y si estás solo, gritale a algunos que tenés por ahí. Prepárate, que vamos a escuchar cosas que nos van a cambiar la vida. Así que estamos muy contentos. Traigo los saludos de la pastora Vivi. Les mando un abrazo, un beso a todos. Me encantó cómo se está impartiendo vida desde el minuto cero del culto, la adoración, la ofrenda. Ahora estamos más afilados. ¿Te diste cuenta que tenemos más lucidez espiritual? ¿O no? ¿O me pasa a mí nada más? ¿Viste que tenés más afilados los sentidos espirituales? Y antes lo que te parecía una parte más del culto, aunque estuviera bien hecha, aunque estuviera bien ministrada, ahora vos estás detectando cosas que antes no veías, ¿o no? ¿O no? ¿Viste? Y estás detectando el valor escondido en esas instancias del culto que parecían intrascendentes, o no intrascendentes, pero que parecían una parte más, ¿no? La ofrenda es importante, pero hoy se impartió vida. Cada vez que ofrendamos vamos a la cruz. Eso ya es una rema como para decir, tenemos la noche hecha. Impresionante, ¿o no? Tranquilo que igual le voy a predicar, no es que me voy a ir así, fácil. Pero es terrible. Cada vez que ofrendamos estamos entregando en la cruz las finanzas. Eso ya es una rema espectacular. O sea, Dios se está moviendo desde el minuto cero. La adoración, decile a que tenés al lado, Dios está obrando. Y tenemos que vivir convencidos de que Dios está obrando en nuestra vida. Y cuando vos te convencés y estás completamente, tenés asumido en forma determinada, en forma cabal, que Dios va a estar obrando, no importa en qué circunstancias estés, vos vas a ver la obra de Dios. La vas a ver, la vas a presenciar, la vas a atestiguar. ¿Cuántos dicen amén? Así que estamos muy contentos. Como te decía antes, estoy orando ya hace unos días para poder compartirte esta palabra y que sea de bendición. Este mensaje se llama, como vieron por ahí en las publicidades, en las redes, injertados en el árbol de la vida. Mirá la rama que tenés al lado, decile, estás injertada, estás injertado en el árbol de la vida. Estamos injertados en el árbol de la vida. Va a ser un poco botánico el mensaje de hoy. Así que siempre alguna ciencia tiene que estar mezclada en la palabra cuando predico. Hoy no es física, hoy es botánica. Pero bueno, es interesante lo que vamos a aprender. Igual no inventé nada. Pablo escribe, te voy a leer un pasaje, no va a aparecer ahí, pero anotalo. Romanos capítulo 11, del verso 16 al 18. Pablo toma la imagen del injerto y la usa en forma magistral, el apóstol Pablo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales,
serán injertadas o injertados en su propio olivo. Parece medio un trabalenguas, acá lo que escribe el apóstol Pablo, pero vamos a explicarlo con la ayuda del Señor, lo vamos a desentrañar y vamos a llegar a cosas muy, muy interesantes. Así que prepárate, decile a que tenés al lado, Dios va a darte una palabra que te va a cambiar la vida. Decíselo y vamos a arrancar. Primero, ¿qué es un injerto, no? Googleé ahí, busqué en Wikipedia. Es un método de propagación, no de reproducción, pero sí de propagación para las plantas, artificial, creado por el hombre. Obviamente que se conoce desde miles de años, se practica y se fue perfeccionando. Prácticamente nació con el comienzo de la agricultura en la historia humana, o sea, estamos hablando de hace miles y miles de años. Hay muchas técnicas para hacer un injerto, pero básicamente es que se toma un gajo de una planta cuyas propiedades quieren preservarse de alguna manera, los frutos, no sé, alguna propiedad que tiene que ver con la resistencia al invierno o a lo que sea. Entonces, ese gajo se hace un tajo en una planta que ya está arraigada, en un tronco o en un tallo, y se le hace una muesca para poner ese gajo, y luego se ata eso y se vigila hasta que prende, como se dice habitualmente, que significa básicamente que los vasos que conducen la savia del tronco madre se han enlazado con los vasos del gajo nuevo. Entonces empieza a haber circulación por ese gajo nuevo y, o sea, con el paso del tiempo, las propiedades de ese gajo que vos injertaste terminan siendo las de toda la planta y estamos hablando de un solo organismo a pesar de que en principio eran dos. ¿Se entiende? Eso es lo que se busca. Y se hace de muchas maneras. Y el apóstol Pablo toma esta imagen y está hablando, no de un tema en el que nos vamos a meter en profundidad, yo voy para otro lado, él está hablando del pueblo de Israel. Y él dice, el pueblo de Israel, del cual yo soy parte, porque él era hebreo, a pesar de que tenía varias nacionalidades, su origen era hebreo, dice, mi pueblo rechazó al Mesías. Son ramas que han sido sacadas, porque ellos han rechazado al Mesías por la falta de fe. Ahora, en ese lugar donde se arrancó esa rama se hizo un injerto y el pueblo gentil, o sea, el pueblo no hebreo, el pueblo que no era de Israel, fue injertado en la raíz, que es Cristo. Y Pablo dice algo interesantísimo, si la raíz es santa, las ramas también lo son. Lo que perfecciona, lo que sustenta al árbol y lo que le da estabilidad y le permite crecer, enriquecerse y fructificar es la raíz y la savia que corre desde la raíz hasta las ramas. Entonces Pablo dice, vos no te jactes de que viniste en reemplazo de otro, porque vos también podés ser reemplazado y vos no sostenés al árbol. En definitiva, el que te sostiene a vos y a todas las demás ramas es la raíz. Ninguno mirándole al lado ahora. ¿Viste que hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, no? ¿Viste? Claro, dio un frutito y ya cree que, ¿viste? El árbol se sostiene por esa persona. No. O sea, no hay que jactarse. Y acá Pablo me llama la atención porque presenta una especie de entelequia botánica que es imposible. O sea, porque si lees todo el pasaje, habla de que se vuelven a injertar las ramas que se sacaron y las que se injertaron se pueden volver a sacar. O sea, es una especie de Playmobil el árbol ese. No sé. Saben lo que es Playmobil, ¿no? O sea, son más 25 ustedes, no se hagan los giles que saben muy bien. Claro, no me hagan sentir como los chicos de Vibra, que ahí sí no entienden, les digo Playmobil, no saben lo que es. Pero ustedes sí saben. Entonces, es que es un árbol que, viste, que tiene las piezas intercambiables, viste, un poco así es la iglesia. Un poco no, es así. Ese árbol, el árbol de la vida, ahora vamos a ver por qué lo llamamos así, es el cuerpo de Cristo. Cristo está perfeccionando ese árbol. ¿Cómo? Poniendo y sacando ramas. Y vos y yo somos ramas que hemos sido arrancados del olivo silvestre, del olivo común, dice Pablo acá, o sea, de la naturaleza de Adán, para ser injertados en la naturaleza de Cristo y que fluye en nosotros la vida de Cristo. Hemos sido quitados del sistema mundo, hemos sido quitados de la mentalidad de este siglo. Pablo también la llama la mentalidad de este siglo. Los principios que gobiernan en este mundo, hemos sido arrancados para ser injertados en la planta que es mejor, que es el olivo bueno. Pablo le llama el olivo bueno. Ahora, fíjense qué interesante toda esta imagen que hace el apóstol Pablo. Ahora, me puse a ver que en la tierra prometida
hay 4 árboles fundamentales. Así, si querés, seguimos con la clase de botánica y te digo acá, es muy interesante. Hay 4 árboles fundamentales en la tierra prometida. Uno, obviamente, es el olivo, que es la planta que produce aceitunas. ¿A cuánto le gustan las aceitunas? Hay gente que no. A mi hija le encantan las aceitunas desde que era chiquita. Un día tenía 3 años, 2 años y medio, 3 años, y se vació un frasco de aceituna en la heladera, casi la tuvimos que llevar al médico. Le encantan las aceitunas. No nos habíamos dado cuenta y ella, claro, iba escondida, se agarraba un puñadito, se iba a la pieza y se comía la aceituna. Después fuimos, che, no hay más aceituna, vos te la comiste, y no, era Mica, que se estaba comiendo todas las aceitunas, un frasco así de aceituna. Las aceitunas son ricas y las de aquella región, que son grandes, no como las aceitunas que compras acá en el chino, que son así, son unas aceitunas, o como las que conseguís acá en Cuyo, en Mendoza, por ejemplo. ¿Viste? Unas aceitunas así que tienen un sabor tengo ganas de comer aceitunas ahora. ¿Viste? Así grandotas, que tienen una pulpa riquísima, en sabor suave, ese aceite. El olivo es una de las plantas principales. Son 4 y todas tienen un simbolismo espiritual y todas expresan a Cristo. O todas son representaciones de la figura de Cristo. El olivo es una. Después tenemos la higuera. La higuera es otra. La vid es otra. Y la granada es la 4. Y cada una de estas plantas representan atributos de Cristo, representan la obra de Cristo y representan los beneficios de la obra de Cristo para nosotros, que somos los que vamos a nutrirnos de los frutos de esas plantas. Pero al mismo tiempo nosotros también tenemos que tener características de estos árboles. Son distintos atributos de la vida Zoe, la higuera, la vid, el olivo, la granada. Ahora hay un pasaje muy interesante sobre las 4 plantas, 3 hay una que es obviada. En Jueces 9 hay una intriga política en Israel. Jotam, que tenía que ser rey, es desplazado por una especie de conspiración. Y quieren nombrarlo como rey a Abimelech, que era un pecador. Pero había todo un complot ahí. Entonces Jotam medio que se calienta, se para en la cima de una montaña y inventa una fábula, inventa un cuentito. ¿Vieron la gente que para pegarte un palazo te hace toda una historia, te hace un cuentito, viste? Bueno, más o menos esto hizo Jotam. Entonces el tipo, mirá, te lo voy a leer porque es muy interesante. Dice así, fueron una vez, dice Jotam, los árboles a elegir rey sobre sí. Parece una fábula de Esopo esto. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Escuchen esto, mas el olivo respondió, yo voy a dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ser grande entre todos ustedes. No me interesa. Entonces los árboles dijeron a la higuera, anda, tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, yo voy a dejar la dulzura de mi buen fruto para ir a ser grande entre ustedes. No me interesa. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, yo voy a dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. No quiero saber nada. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, que no la nombramos antes. No la nombramos. Y la zarza encima es un árbol trucho, porque no es un árbol, es un arbusto. Una cosita, ahora vamos a explicar qué es la zarza. Anda tú, ven, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, ¿me elegís? Voy a ser rey sobre ustedes. Vengan, abríguense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de mí y devore a los cedros del Líbano. ¿Mirá la agrandada la zarza de porquería? Ahora, vos fijate qué interesante, los 3 árboles, acá el único que no se nombró es la granada, que después te explico por qué. Que son los árboles que representan atributos de la vida Zoe. Dice, no me interesa controlar a nadie. Yo quiero seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué hacía la vid? Mi mosto es alegría para Dios y para los hombres. Para conseguir el mosto hay que triturar el fruto. Ahí tenés un atributo divino. Muchas veces hay que pisar la uva para hacer vino. Muchas veces tu fruto tiene que ser triturado para algo mejor. O sea, la uva está buena, ¿o no? Pero el vino es mejor. ¿O no? La uva es rica, pero un buen vino es más rico, ¿o no? ¿O no? Claro, amén, dice alguno. Y eso que yo no soy muy vinero, yo soy más cervecero, pero un buen vino
Escúchame, ¿qué preferís, un racimo de uva o un buen vino? No me mientas. Claro, ahora mirá qué atributo interesante. David dice, no me interesa controlar a nadie. Yo alegro a Dios y a los hombres. Y como sé que hay cosas mejores, a veces mi fruto que es bueno, yo lo dejo triturar para algo mejor. ¿Cuántas veces Dios te va a pedir que lo bueno que hiciste lo entregues en la cruz para que sea triturado y nazca algo mejor? Muchas. ¿Cuántas veces lo vas a entregar? Pocas. O ninguna, porque a todos nos cuesta, si nos cuesta entregar lo malo, ninguno mirando del lado, ¿cuánto más nos cuesta entregar lo bueno? ¿O no? ¿Qué es el fruto de mi esfuerzo? Y ahí nos salen todos los argumentos meritocráticos y todo, no, porque yo me maté, ¿para qué? ¿O no? La vid no tiene problemas. Es decir, entrego mi fruto para que haya mosto, que alegra a Dios y a los hombres. Cuando vos pasás por la cruz, aún tus logros, que es más difícil que pasar lo malo, Dios se alegra. ¿Cuántos dicen amén? Y los hombres también se alegran. Los hombres espirituales, las mujeres espirituales se alegran cuando ven que Cristo crece en alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Impresionante. Impresionante. Ahora, le fueron a preguntar al olivo y el olivo dice, pero escúchame, yo voy a dejar de dar mi aceite. El producto más importante del olivo, de la aceituna, es el aceite. La aceituna es rica. Pero también acá vemos un ejemplo parecido. Cuando se prensa la aceituna, obtenemos el aceite de oliva, que es mucho más caro y mucho más rico. ¿O no? Un buen aceite de oliva es carísimo. Y es sabroso, y es rico, y se cotiza mucho. Lo mismo. Y vos fíjate qué interesante, ¿de qué nos habla acá la prensa de aceite? Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, donde Jesús oró antes de ir a la cruz y lloró como gotas de sangre. Significa prensa de aceite ese nombre, Getsemaní. Estaba en el Monte de los Olivos orando. Ahí estaba Cristo siendo prensado para obtener la salvación. Qué interesante. Prensa de aceite, Getsemaní. Ahora, fíjate vos con qué tiene que ver, el simbolismo del aceite, con el Espíritu Santo, con la unción. ¿Qué dijo el olivo? Yo voy a dejar de hacer que fluya de mí la unción para controlar a alguien. No me interesa. No me interesa. La gente que fluye en la unción no quiere controlar a nadie. Dicho al revés, la gente que quiere controlar algo o a alguien no está fluyendo en la unción. Interesante esto. Le preguntan a la higuera, no, mi fruto es dulzura, es la dulzura que Dios proporciona en nuestra vida. No me interesa por controlar a nadie, yo no quiero reinar sobre nadie. Cada árbol siguió firme en su propósito. Estos son atributos divinos. Ahora, estaba ahí la zarza, esperando que todos se negaran a ver cuando me toca a mí. La zarza crece en el desierto, no está en la tierra prometida. La zarza es un arbustito de morondanga que no tiene raíz, es como el tamo. No sirve para nada. ¿Sabías que se quema espontáneamente cuando hace mucho calor? Por eso Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, no se asombra porque ve la zarza ardiendo, porque eso pasa todos los días. Lo que le asombró a Moisés es que no se apagaba nunca el fuego. Claro, o sea, hacía horas que estaba ardiendo y no se consumía. Eso es así le llamó la atención Dios a Moisés. Pero zarzas ardiendo en el desierto y todo el tiempo, porque por el calor en combustión espontánea se prenden fuego. No sirven para nada. Para nada. Y la zarza dice, sí, yo quiero reinar. El piojo resucitado, ninguno mirando al lado. ¿Qué te quiero enseñar con esto antes de avanzar más profundamente en el ejemplo magistral que nos da el apóstol Pablo? Cuando vos ves a alguien que tiene los atributos de la vida de Cristo, no le interesa el poder. No ambiciona gobernar, no ambiciona mandar. No quiere reinar, no quiere ser más que otros. Lo único que quiere hacer es lo que tiene que hacer. Yo soy higuera, doy higos. Soy vid, doy uvas. Y entrego mi fruto para que se haga algo mejor. Soy olivo, fluye en la unción. No me interesa más nada. Dicho de otra manera, cuando vos ves a alguien que está ambicionando el cargo, el título, ojo que ahí no hay vida de Cristo. Ninguno mirando al lado. Esa gente que comúnmente decimos que este es un trepador. Sí, zarza. Decir, es una zarza. Es una zarza, ¿me entendés? La zarza dijo,
Yo tengo la capacidad, tengo el potencial para reinar sobre todos ustedes. Vengan y cobíjense bajo mi sombra. La zarza no da sombra, es una cosa bajita, así. ¿Cómo? Vengan todos y cobíjense bajo mi sombra, dice. Y si no, que salga fuego de mí y los queme a todos. Esa gente que se enoja fácilmente, ninguno mirando del lado, no tiene los atributos de la vida Zoe. La gente que promete lo que no tiene. Vengan a cobijarse bajo mi sombra, ¿sí? No podés dar sombra, papá. A nadie le podés dar sombra. Prometen, esos líderes que prometen lo que no tienen, que se muestran como infalibles, que se enojan cuando no son obedecidos, que intimidan, que amenazan. Todo eso es señal de que no estás en la tierra prometida, de que no estás metido en el árbol de la vida, de que sos una rama que fue arrancada. Y yo sé que esta palabra es dura, pero es lo que está escrito. Dios me estuvo hablando a mí, me viene hablando a mí, me viene pegando, pero hace meses. Y vengo creciendo un montón, y vengo todos los días pasando por la cruz, todo un montón de cosas todos los días, y vengo aprendiendo esto. Cuando vos tenés estos deseos humanos, que son de Adán, de crecer, de que pueden ser buenos a simple vista, porque nadie dice que sea malo querer crecer. No te estoy enseñando eso. Es muy bueno querer crecer, querer mejorar, querer progresar en la vida. Yo te estoy hablando de la ambición desmedida. Te estoy hablando del tipo que quiere controlar. Esa gente que no puede vivir sin saber qué está haciendo el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el discípulo, el pastor, ninguno mirando al lado. El novio, la novia, el primo, la sobrina, el líder. Esa gente que está pendiente, que quiere, y cuando algo se escapa de su idea del mundo, se enloquece. Los voy a quemar a todos. Zarza. Claro, el deseo de control es el rasgo más distintivo de Adán y es la peor secuela de Adán. Porque no tenemos que querer controlar nada ni nadie. Y lo más difícil es vivir en este mundo sin desear controlar. ¿Por qué? Porque nos da miedo no tener el control. ¿O no? Nos da mucho temor. Porque así funciona la naturaleza de Adán. Así funciona el olivo común. Pero vos y yo fuimos arrancados del olivo común para ser injertados en el olivo bueno, donde no hay deseo de control. Te invito a esta semana a que ejercites en no querer controlar nada. Señor, me importa 3 rábanos todo. Te lo entrego todo. Te entrego el trabajo, te entrego mi familiar con COVID, te entrego la carencia de trabajo, te entrego mi problema de salud. No me hago más mala sangre por mi familiar que me vuelve loco, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por el colegio que me tiene loco, los docentes, ¿dónde están? Oramos por todos ustedes. Las clases presenciales son las que no coinciden los horarios con el recreo, que quedan los chicos solos, que todos los días nos cambian los horarios. Señor, toma un moñito. No quiero controlar más nada. Quiero ser vid, o higuera, o granada. ¿Cuántos dicen amén? Dios se está moviendo. No hay que querer controlar nada, ni a nadie. No revises más el celular de tu esposo, de tu esposa, de tu novio, de tu novia. No controles. Yo sé que da miedo. No controles. No quieras saber todo el tiempo que está haciendo tu hijo. Yo sé que como padre hoy es tremendo ser papá hoy de un hijo adolescente, de una hija, o de chicos. Estamos viviendo en un trance de la historia que es terrible, por un montón de problemas que yo no hace falta ahora que te los diga, porque ya sabes de qué estoy hablando o a qué estoy aludiendo. Pero igual, tenés que entregárselo. En la cruz se los entregás al Señor. Tomá, mis hijos son tuyos. Yo voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a poner límites, voy a amar, voy a validar, voy a enseñar, me voy a equivocar, pero vos suplís todo, son tuyos. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios se está moviendo en esta noche. Dios está haciendo cosas grandes. ¿Por qué no está nombrada la granada? Bien, me puse a averiguar. ¿Por qué en esta fábula, en este cuentito que hizo Jotam, no nombró la granada? La granada, ¿vieron alguna vez un fruto, una granada? ¿La granadina? ¿Tomaron granadina alguna vez o no? No, ya ahí muy viejo, ya, granadina. Sí, pero es rica, no me digas que no tomaban granadina. En un trago seguro que tomaste y no sabes que tomaste granadina, pero bueno. No sabes que tenía granadina.
Bueno, pero la granadilla con soda es riquísima. Bueno, la granada es roja. No decís, tiene labios de granada porque tiene unos labios grandes y rojos, como los de mi esposa, por ejemplo. Pero, ¿por qué no está nombrada acá? Sí, porque está nombrada en el libro de Cantares. Justamente. ¿Y quién la nombra? El esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Y está alabando a la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y le dice, tus mejillas son como cachos de granada. Te quiero morder la mejilla. O sea, claro, te voy a comer todo. Claro, está así. Es un espejo de la relación intensa y profunda que quiere tener Dios con la iglesia. El vínculo entre esposo y esposa, que abarca todas las áreas. Si vos lees Cantares, hay pasajes que son, de hecho, para muchos chicos hoy día todavía, judíos ortodoxos, les tienen prohibido leer Cantares hasta después de los 13, porque es medio erótico, como ellos lo interpretan. Para nosotros no es, pero imagínate en aquella época. ¿Se entiende? Porque está hablando, está describiendo en todos los aspectos el vínculo entre el esposo y la esposa. Y entonces la granada tiene que ver con un atributo divino que es la belleza de la vida. O sea, cuando una persona se mete en la vida de Cristo y hace que Cristo aumente dentro de sí y crece y es edificada por la presencia divina en el interior, esa persona se hace bella, se hace atractiva, se hace suculenta. Y nosotros como iglesia, cuando empezamos, estamos bien concertados, todas las ramas, mirá la rama que tenés al lado, estamos concertados en el árbol de la vida y nos hacemos un árbol frondoso, verde, rico. ¿Viste esos árboles que son gloriosos? Que vos lo ves y decís, qué enorme, qué hojas, qué sombra, qué tronco. Hay árboles que tienen 5.000 años de antigüedad, ¿sabías? Son los más longevos que se conocen hasta ahora, que no se dice la ubicación para que la gente no los vaya a cortar, de verdad. No se dice dónde están. En Estados Unidos hay dos, uno de 4.800, un pino, y otro de casi 5.000. A uno le pusieron Matusalén. Los árboles son fuertes, son los seres más longevos de la tierra. Y vos ves un árbol y decís, qué glorioso. Bueno, así es la iglesia cuando está sana. Así sos vos cuando estás lleno de la vida Zoe. Sos atractivo, vos tenés que ser ofrendado al esposo. La iglesia es ofrenda al esposo. Por eso la granada acá no se cuenta, porque está hablando de los atributos de Cristo para nosotros. Y la granada es más una ofrenda de nosotros para Cristo, aunque también es producto de la vida de Cristo. ¿Se entiende? Es producto de los otros tres actuando. Y luego se manifiesta la belleza de la granada y somos ofrenda para el esposo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me quiero detener en el olivo, que es la figura que tomó el apóstol Pablo. Igual repasamos, quien desea el poder en forma desmedida no expresa a Cristo, no participa de su naturaleza. Quien busca control a los demás, tampoco. Quien lidera tiránicamente, tampoco. Quien ofrece algo que no puede dar, tampoco. Quien amenaza o intimida, menos todavía. O sea, ya vimos acá una lista de las cosas que no son, que son zarza. Decile a que tenés al lado, por favor, nunca sea zarza. Sé higo, sé uva, sé granada, pero no sea zarza. Porque la zarza no sirve para nada. Y no está en la tierra prometida, está en el desierto. Ahora, vamos a detenernos en el olivo. ¿Sabés que en 1968 los arqueólogos descubrieron cerca de Jerusalén un sepulcro con restos de una persona que fue crucificada entre los años 6 y 65 después de Cristo? O sea, más o menos durante la época de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vivió en esta tierra como hombre. Y dice que también se halló en esa tumba un hueso de tobillo con un clavo, porque a los crucificados también les clavaban los pies contra el madero, y en dicho clavo se encontraron partículas de madera de olivo. Ha sido discusión por cientos y cientos de años en la iglesia de qué estaba hecha la cruz, de qué árbol, de qué madera estaba hecha la cruz, y de hecho hay pedacitos, supuestos reliquias, se las conoce como reliquias, supuestos pedacitos de la cruz que están repartidos en distintos lugares del mundo que son venerados. Obviamente no se puede comprobar la veracidad, la vera cruz, viene de ahí, la cruz verdadera, porque de ahí viene Vera Cruz. ¿Se entiende entonces? Ahora, esta es la única prueba científica, porque todo lo demás es tradición de que dijo fulano, dijo mengano, que nadie sabe en realidad, no se puede comprobar. Esta es la única prueba más o menos científica que nos permitiría decir, bueno, parece que el olivo, porque era muy común en esa época, era una madera que no era tan cara, vos no ibas a usar un cedro que había que importarlo del Líbano, porque ahí no crecía, que era carísimo, para hacer una cruz, o un roble, porque era
era más de alguna manera, servía para otras cosas más importantes. Entonces, para la cruz iba a ser una madera que se considera fácilmente, y el olivo crece mucho en esa región. Así que es muy factible que la cruz haya sido toda o en gran parte de olivo, porque si acá se encontró una prueba de que había otra cruz habitual, en esa época era habitual crucificar a la gente y estaba hecha de olivo, podemos suponer que así fue también hecha la cruz donde murió nuestro Señor Jesús. Ahora, fíjense qué interesante. Si esto es así, y Pablo compara el olivo con el árbol de la vida, tenemos al árbol de la vida en el principio, en la creación, que es el centro del Edén, que es el centro de la obra creadora de Cristo. Nos enseñó el pastor Bernardo que luego de la obra creadora de Cristo, todo lo que hace el Señor es edificar a su iglesia. Tenemos creación hasta que termina los primeros capítulos de Génesis, y luego hasta el último punto de la Biblia es edificar el cuerpo de Cristo, es hacernos crecer a vos y a mí. Al comienzo tenemos el olivo, el árbol de la vida. En la cruz tenemos el olivo, el árbol de la vida. Y cuando Cristo edifica su iglesia tenemos el olivo, que es el árbol en el que estamos injertados todos. Fíjate qué interesante. Tal vez el olivo de estos 4 árboles que son principales en la tierra prometida y que todos representan algún atributo de la vida Zoe, sea uno un poquito más importante, según interpreto yo. Pablo entonces nos muestra al olivo, árbol de la vida, cuerpo de Cristo en el que estamos injertados, y hay una línea de tiempo que une el olivo desde el comienzo hasta el final. Y el centro es la cruz, que aparentemente también fue de olivo. Cada vez que vos llevás a la cruz algo, estás yendo a la raíz misma de la vida cristiana. Estamos en un momento, ya estamos terminando, le voy a pedir a los músicos que estén preparándose, pero estamos pasando un momento en el reino, en la historia de la iglesia, en el reino de los cielos, que es espectacular, que es muy desafiante, muy desafiante. O sea, yo me convertí hace 40 años, tengo 47, me convertí a los 7 años. Y te puedo asegurar, los que tienen larga data de cristianos seguramente van a coincidir conmigo, que nunca la iglesia pasó por un momento tan desafiante como este, por lo menos en el final del siglo pasado y lo que va de este siglo. Nunca. O sea, un cambio de paradigma tan violento y tan grande, donde muchas cosas ya no sirven más. Ya no sirve más. Lo que antes era importantísimo ahora no sirve más. Dejó de ser relevante. Los conciertos de adoración no son relevantes. Los seminarios, los congresos no son más relevantes. Toda la actividad que creíamos central en el cuerpo de Cristo no sirve para nada. Y es duro cambiar. Un montón de conceptos. Nosotros con Vivi estamos revisando todos los conceptos de adoración y nos damos cuenta que era todo Adán. La inmensa mayoría. Un 95%, por decir algo. Todo Adán. Y pensábamos que era importante. No sirve más. No sirve más. Estamos en una etapa desafiante donde todo pasa por la cruz. Todo. Para poder ser solo Cristo y poder expresar solo a Cristo. Y esto es lo más desafiante. Y te quiero enseñar, ponete de pie, qué hacen las ramas bien injertadas de las que habla Pablo. No se jactan de aquella rama que el Señor sacó por un tiempo para ver si se ponen las pilas. Al contrario, bendice. O sea, si las raíces son santas, si Cristo es la raíz, por lo tanto es santo y perfecto, todas las ramas también lo son, aunque sean quitadas por el jardinero. Dice, pues van a volver a ser injertadas, dice Pablo. No hablemos mal de ninguna rama. No hablemos de ninguna rama, salvo que quieras bendecirlo. No hablemos, porque estamos maldiciendo el árbol de la vida, estamos maldiciendo el cuerpo de Cristo cuando hablamos mal de otra rama. No hablemos, bendigamos, no nos jactemos de que hemos crecido, porque podemos ser arrancados para que mejoremos. No nos jactemos. Qué impresionante. Mira, en Proverbios hay 4 expresiones que son árbol de la vida. Te las voy a decir rápidamente. Actuar con sabiduría es ser árbol de la vida. Eso está en Proverbios 3:18. El que actúa con sabiduría y retiene la sabiduría, se abrazó al árbol de la vida. Eso es lo que dice Proverbios.
Qué interesante. O sea, la gente que es impulsiva, que es impaciente, que es necia, que es ignorante, o sea, que no quiere aprender, que se contenta con ser ignorante, que actúan con desidia, esa gente se está alejando del árbol de la vida. No sirve. En Proverbios 11:30 dice, la justicia divina es árbol de vida. El que actúa con justicia divina está abrazándose al árbol de la vida. No con la justicia humana, con la justicia divina. Dice, por contrario, los injustos arrebatan o disminuyen la vida, y eso es un acto de violencia. Entonces la gente que es ventajera, la gente que es tramposa, la gente egoísta, quienes miden con doble vara, los que tienen doble moral, los que son muy rígidos, no entran acá, están perdiéndose el árbol de la vida. 13:12, Proverbio, la esperanza frustrada aflige el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. ¿Viste esa gente que todo el tiempo está amargada? Que vive frustrada, que vive en angustia. Bueno, ahí hay que volver al árbol de la vida. Porque cuando vos estás abrazado a la vida de Cristo, los deseos te son cumplidos. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la última expresión, 15:4 de Proverbios, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Vos te vas a dar cuenta de si alguien está injertado en el árbol de la vida y bien y creciendo y siendo alimentado por la savia con escucharlo hablar. ¿O no? ¿Viste el taxista que te subís y te empieza a despotricar? Ese obviamente que no está injertado en el árbol de la vida. ¿Viste? Y si vos te prendés, ahí te saliste del árbol también. Si vos decís, sí, qué país. Y nos pasó a todos, ¿no? A mí también me pasó. Porque si no tenés, viste, que quedás como un amargo que no querés hablar, ¿viste? Me pongo los auriculares y no quiero hablar. Porque el tipo, ¿viste? Empieza a abrir la boca y llena todo el taxi de una atmósfera negativa, de si me quiero bajar ya. Entonces vos decís, bueno, le hago la gamba. Y ahí sonaste, empezaste a replicar la maldición que está lanzando y ya fuiste arrancado del árbol. Vas a ser injertado de vuelta, pero ya fuiste arrancado, porque no está siendo de bendición. Te enteraste de que a fulano, a mengano acá en la iglesia le pasó algo. Y dices, ay, bueno, por algo será. Te arrancaron del árbol, papá. Te saliste claro, porque estás maldiciendo, te estás jactando de la rama que fue arrancada. No, vos tenés que orar por esa rama, Señor, injertala rápido. No tenés palabra de alivio. Esa gente que lo que hace, viste, yo te dije, no es alivio. Te arrancaron del árbol. Tenés deseos desmedidos de controlar. Te estás arrancando del árbol vos solito. Te transformás en zarza. Mira, hace poco más de un año, ya estamos terminando, vine acá a predicar, ¿no? Más o menos, hace un poco más de un año, y estuvimos hablando de Ezequiel 47. ¿No? ¿Estoy diciendo bien o yo estoy loco? Sí, ¿no? Bien. Del río de las aguas salutíferas. Y vos fijate que el árbol de la vida, dice Apocalipsis, te lo voy a leer, y me mostró, dice el apóstol Juan, un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, lo que vio Ezequiel, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén, lo que está edificando el Señor, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto. Cada mes produce un fruto distinto. Qué impresionante. Nosotros, dice la palabra en Apocalipsis, que el que venciere, muchas promesas para los que vamos a vencer. Pero una de ellas es que vamos a poder comer del fruto del árbol de la vida. Qué interesante. 12 frutos distintos cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, lo que había visto Ezequiel. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, no tendrá necesidad de luz, ni de lámpara, ni del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Yo hoy vengo con todo el deseo, pidiéndole a Dios en oración, que hoy nos injertemos bien en el árbol de la vida. Y te dije todas las cosas que no hace una rama bien injertada para que no las hagas. Porque yo me hice esta lista de las cosas que no tengo que hacer de ahora más, porque cuando las haga, inmediatamente voy a ser arrancado. Y voy a perder la savia.
Y voy a poder perder el contacto con la raíz que es santa y es perfecta, y me santifica y me perfecciona. Cada vez que yo maldiga, cada vez que yo critique, cada vez que yo chismee, cada vez que yo sea violento, sea justo con justicia humana, que es injusticia, cada vez que yo sea rígido, cada vez que yo maldiga la rama que fue arrancada, o me ría, o jacte de esa persona que falló, cada vez que yo tenga alguna de estas actitudes, quiera controlar, quiera el cargo, quiera trepar, estoy siendo arrancado y me estoy perdiendo ser parte del cuerpo. Y yo te hice una lista de estas cosas, así a grosso modo, para que no las hagamos más. Por nuestra propia salud espiritual, porque Dios lo que más quiere en este momento es que la savia nos irrigue. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantar las manos. Yo sé que el Señor nos está irrigando ahora con su savia. Ahí levantá las manos donde estás. Veo en visión como si justamente a través de raíces debajo de nuestros pies fuera irrigada a todo nuestro ser la savia. Así que yo te pido que ahora te conectes con el Señor, con lo más profundo, contactalo ahí en tu interior y deja que fluya la savia, deja que fluya el poder del Espíritu Santo. Vamos a adorar mientras tanto. Gracias, Señor.